Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy, mis amigos, tenemos una bomba, una primicia que los va a dejar con la boca abierta. Vamos a hablar de un reencuentro, de un amor que parece haber resurgido de las cenizas, un amor que creíamos olvidado pero que al parecer, está más vivo que nunca. Estoy hablando por supuesto de la reconciliación secreta, el nuevo amor de Can y Demet. Sí, lo han oído bien. Nuestros queridos Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que conquistó a millones con su química en Erkenci, ¿están juntos de nuevo? Quédense conmigo porque vamos a revelar todos los detalles. Hace ya un tiempo que la pareja que protagonizó Erkenci nos robó el corazón. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable, palpable en cada escena. Cada mirada, cada roce, cada palabra susurrada hacía que los fanáticos soñaran con verlos juntos en la vida real. Y durante un tiempo esos sueños parecieron convertirse en realidad. Los rumores de un romance florecieron, las fotos juntos empezaron a circular, y por un breve pero intenso periodo, Can y Demet fueron la pareja de moda, la que todos querían ver triunfar tanto en la pantalla como fuera de ella. Sin embargo, como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, la suya tuvo un final, o eso creíamos. Los caminos se separaron, cada uno tomó rumbos diferentes, y aunque los fans suspiraban por un regreso, la realidad parecía marcar un punto final. Pero aquí es donde entra la magia de la vida, y más aún, la magia del mundo del entretenimiento. ¿Por qué? ¿Quién dijo que las segundas oportunidades no existen? Nuestros detectives de la farándula han estado trabajando arduamente siguiendo pistas, analizando señales y hoy, mis amigos, estamos listos para compartirles lo que hemos descubierto. Parece que el destino tiene otros planes para Can y Demet. Los indicios de una posible reconciliación han estado ahí, sutiles al principio, pero ahora, cada vez más evidentes. Hemos estado siguiendo de cerca sus actividades en redes sociales, sus apariciones públicas, e incluso sus movimientos en el ámbito profesional. Y lo que hemos notado es, cuanto menos, intrigante. Pequeños detalles que al unirlos pintan un cuadro muy específico. ¿Se han dado cuenta de que últimamente tanto Can como Demet han estado compartiendo contenido de forma similar? No me refiero a que estén copiándose, para nada. Me refiero a que parecen estar disfrutando de actividades parecidas, en lugares que de forma curiosa coinciden. Por ejemplo, ambos han compartido fotos y vídeos disfrutando de la naturaleza, de momentos de relax, y hay ciertas localizaciones que han aparecido en sus historias de forma recurrente. Podría ser una simple coincidencia, claro está, pero cuando sumamos esto a otros factores, la posibilidad de una coincidencia se vuelve cada vez más remota. Pensemos en la naturaleza que ambos han compartido en sus recientes publicaciones. Can ha compartido imágenes de senderismo por paisajes montañosos, con ese aire aventurero que lo caracteriza, mientras que Demet nos ha deleitado con instantáneas de playas idílicas y atardeceres de ensueño. A primera vista podrían ser simplemente dos artistas disfrutando de sus merecidas vacaciones. Sin embargo, si analizamos detenidamente los detalles, encontramos patrones que nos hacen levantar una ceja. Las tonalidades de la vegetación, la calidad de la luz, incluso ciertos elementos arquitectónicos en el fondo de algunas fotografías, sugieren una proximidad geográfica inesperada. ¿Podrían estar compartiendo estos mismos rincones paradisíacos? La idea es seductora, ¿verdad? Además, ¿han notado los me gusta y los comentarios que se intercambian en sus publicaciones? Al principio eran escasos, quizás un saludo amistoso, una felicitación por algún proyecto. Pero últimamente la interacción ha aumentado. Son más frecuentes, más personales y a veces, con ese toque pícaro que solo una conexión especial puede tener. Los fans más observadores, esos que llevan años siguiendo su historia, se han dado cuenta de estos pequeños gestos. Y es que cuando una pareja tiene una conexión tan fuerte como la que Can y Demet tuvieron, esos detalles no pasan desapercibidos. Esos corazoncitos que se dan mutuamente, esas preguntas casuales sobre sus días, esos emoticonos cómplices, todo suma. Son como pequeños guiños digitales que solo ellos y sus seguidores más fieles logran descifrar. Hemos recibido también información de fuentes cercanas, que prefieren mantenerse en el anonimato por supuesto, pero que nos han asegurado que Can y Demet han estado pasando tiempo juntos. No hablamos de encuentros casuales, sino de citas, de momentos íntimos, de reconstruir esa conexión que alguna vez compartieron.
Se dice que han estado viajando visitando lugares tranquilos lejos del ojo público, donde pueden reencontrarse sin las presiones y el escrutinio de los medios. Y esto, mis amigos, es lo que nos lleva a creer firmemente en esta reconciliación secreta. Estas fuentes, que gozan de nuestra máxima confianza, nos han revelado que los encuentros no son esporádicos sino planificados. Hablan de cenas románticas a la luz de las velas en restaurantes exclusivos, de escapadas de fin de semana a ciudades europeas con encanto, de paseos nocturnos bajo la atenta pero discreta protección de su equipo de seguridad. Lo más interesante es que, según nos cuentan, han elegido destinos que les permiten mantener un bajo perfil, evitando así las multitudes y los paparazzi que tanto los agobiaron en el pasado. Lugares donde la privacidad es un valor supremo, donde pueden permitirse ser ellos mismos, lejos del ruido mediático. Piensen en el éxito arrollador que tuvieron juntos. La forma en que se complementaban en pantalla era mágica. Y es muy posible que esa magia no se haya quedado solo en la ficción. A veces la vida nos da segundas oportunidades, y cuando dos personas han compartido algo tan especial, es natural que deseen explorarlo de nuevo. El tiempo, la distancia, e incluso otras relaciones, pueden haber servido para que ambos maduraran, para que reconsideraran lo que tuvieron y lo que realmente quieren. Quizás tras haber experimentado otras facetas de la vida y de sus carreras, se han dado cuenta de que lo que compartían era único e irreemplazable. Imaginemos la escena, un reencuentro quizás casual al principio, una conversación sincera, y de repente, la chispa se reaviva. Los recuerdos de los buenos momentos, la admiración mutua, la comprensión de que a pesar de todo, hay algo único entre ellos. Es una historia que resuena, porque todos hemos vivido momentos en los que un viejo amor vuelve a llamar a nuestra puerta, y a veces, la curiosidad, o quizás el corazón, nos impulsa a abrirla. Es esa sensación de familiaridad, de complicidad innata, de entenderse sin necesidad de muchas palabras, lo que puede hacer que se retome una relación. Pero, ¿qué hay de sus actuales proyectos? Can Yaman está inmerso en proyectos internacionales, trabajando en diferentes países, y Demet Özdemir sigue brillando en la televisión turca y explorando nuevas oportunidades. ¿Cómo encajan estos planes con una posible reconciliación? Aquí es donde entra la discreción, el secreto del que hablamos. Si realmente están juntos de nuevo, es lógico que quieran proteger su relación, especialmente después de la intensidad mediática que rodearon su romance anterior. Han aprendido de sus experiencias pasadas y ahora apuestan por un camino más privado, más íntimo. Quizás estén esperando el momento adecuado para anunciarlo, o quizás simplemente disfrutan de su tiempo juntos sin la necesidad de validación externa. La gestión de sus agendas, la coordinación de sus viajes y compromisos, debe ser todo un desafío logístico. Pero cuando el amor es fuerte se encuentran maneras. No nos olvidemos de la logística de sus carreras. Can Yaman está en la cúspide de su fama internacional, con proyectos que lo llevan de un continente a otro. Demet Özdemir, por su parte, es una estrella consolidada en Turquía, con una legión de seguidores devotos. Mantener una relación a distancia, y en el ojo público, es una hazaña considerable. Sin embargo, la discreción que están mostrando ahora sugiere que han desarrollado una estrategia para que su posible romance prospere lejos de los focos. Es posible que estén utilizando sus descansos entre rodajes para escapadas secretas, o que estén encontrando momentos de intimidad en los mismos países donde ambos tienen compromisos laborales. Y no nos olvidemos de los fans. La noticia de una reconciliación entre Can y Demet sería, sin duda, una de las bombas del año para sus seguidores. Han estado esperando este momento, deseando que sus ídolos vuelvan a estar juntos. Y si es verdad, prepárense para una explosión de alegría en las redes sociales. La comunidad de fans de Erkencikus es una de las más apasionadas que existen, y esta noticia sería un sueño hecho realidad para muchos. La expectación que generan sus nombres juntos es inmensa, y un anuncio oficial, o incluso la confirmación a través de pistas más claras, desataría una ola de entusiasmo sin precedentes. Los detalles que hemos podido recabar apuntan a que están siendo extremadamente cuidadosos. Han evitado ser vistos juntos en público en situaciones que pudieran ser fácilmente captadas por los paparazzi. Sus encuentros parecen ser en privado, en entornos seguros, donde pueden ser ellos mismos sin la presión de las cámaras. Y eso, en la industria del entretenimiento, es una señal de que la relación es seria, que están protegiendo algo valioso. La clave está en la sutileza.
No hay fotos robadas, no hay apariciones en eventos públicos juntos. Todo apunta a un esfuerzo consciente por preservar su intimidad. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que todo sea una ilusión, una interpretación exagerada de simples coincidencias. Pero cuando los indicios son tan consistentes, cuando las fuentes hablan de encuentros, cuando la interacción en redes sociales se intensifica, es difícil ignorar la posibilidad de que algo esté sucediendo. Y nuestra misión aquí es traerles la información más relevante, la que les hace sentir parte de este apasionante mundo del espectáculo. No somos de los que lanzan rumores a la ligera, nos basamos en análisis, en información contrastada, y en la intuición que nos dan años de seguir a estas estrellas. Así que mientras esperamos confirmaciones oficiales, o quizás sorpresas inesperadas, debemos mantenernos atentos. Las próximas semanas y meses podrían traernos más pistas, más confirmaciones. Pero por ahora podemos decir con un alto grado de certeza que la llama entre Khan y Demet parece haberse reavivado. Su amor secreto, o como prefieran llamarlo, es una historia que nos fascina, porque habla de segundas oportunidades, de conexiones que perduran y de la impredecible naturaleza del corazón humano. En resumen, mis queridos amigos, hemos estado analizando los sutiles pero significativos indicios de una posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Desde sus coincidencias en redes sociales y sus interacciones más frecuentes, hasta las informaciones confidenciales que apuntan a que están pasando tiempo juntos, todo sugiere que esta icónica pareja de Erkencikus podría estar dándose una nueva oportunidad en el amor, y de manera muy discreta. La química que cautivó al mundo en Erkencikus podría estar volviendo a la vida, lejos del ojo público, permitiéndoles redescubrirse y fortalecer su conexión. Ha sido un placer compartir esta investigación con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los secretos del corazón de estas dos grandes estrellas. La posibilidad de que este amor renacido sea real nos llena de emoción, y seguiremos de cerca cada movimiento, cada indicio, para mantenerlos al tanto. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen en esta reconciliación? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Tienen alguna otra pista que quieran compartir? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido intrigante e informativo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos amantes de las noticias del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.